no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos venir a ustedes, traerles estas buenas nuevas por medio de estos medios de comunicaciones. Ustedes que están en sus hogares, que apenas vienen levantándose, para que escuchen estas buenas nuevas del reino de Dios. Este es el mensaje que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Nos trajo su reino, vino a hablarnos de su reino, de su país, vino de su país. Y estas son las buenas nuevas que les traemos a todos, porque el reino de Dios lo es todo. Es lo que tú necesitas, es lo que estabas esperando, eso es lo que Cristo nos trajo, esa herencia, esas bendiciones, esas buenas nuevas. Y aquí venimos a hablar de este mensaje para que sean ustedes llenándose del reino, como lo hemos venido compartiendo y comunicando. Que eso es lo que necesitamos nosotros escuchar hoy en día. Esto es lo que necesitamos. Por eso vamos a seguir profundizando en este mensaje, en esta palabra del reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito de esta historia de Juan el Bautista, como lo habla aquí en Mateos capítulo 3, porque él fue enviado adelante de anunciar, vino a dar testimonio. Gloria a Dios. Como lo dice aquí en Mateos capítulo 3, versículo 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. Gloria. Miremos primero aquí en Juan, antes que lleguemos ahí, Juan capítulo 1, versículo 6, gloria a Dios. Dice: hubo un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Fue enviado de Dios. Es importante su mensaje, que es lo que él habló, que él anunció, que predicó. Esto es importante para nosotros. Fue enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, por evidencia y prueba, para que diera testimonio de la luz, para que diera testimonio de la luz. Cuando estamos hablando de la luz, estamos hablando de Cristo, el Rey que venía aquí a la tierra, de su país, de su reino, y él vino a anunciarlo antes de la venida del Rey. Porque en la antigüedad, cuando antes llegaba un rey a un lugar, a un pueblo, a un país, primero se anunciaba que llegaba, como también se hace como en cualquier país de un presidente que va a un estado, a una nación, a un pueblo, siempre alguien lo anuncia que va a llegar. Y eso es lo que hizo Juan. Gloria a Dios. Para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él que venía el Rey. Gloria a Dios. Aquí a su país, a su mundo. No era él la luz, sino para que diera testimonio. Una persona que solo da testimonio, evidencia o prueba de la luz. Y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. ¿Quién es que venía a este mundo? Cristo, el Rey, que venía de su país, del reino de los cielos, que venía aquí a la tierra. Y esas buenas nuevas, que Cristo venía a su mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Venía a este mundo, a esta tierra, el que la creó, el creador de todo. Gloria a Dios, que venía a este mundo. Y dice que a lo suyo vino. Dice, no, en el mundo estaba, versículo 10, en el mundo estaba que venía este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, fue creado por él, pero el mundo no le conoció. Pero el mundo no le conoció al creador, el que creó el mundo, al que creó al hombre. Gloria a Dios. Dice que el mundo no le conoció. Y este es un problema hoy en día, que seguimos con esta ignorancia, que no lo conocemos ni lo entendemos. Es lo que siempre nos ha dicho, que lo conozcamos, lo que él quiere que lo conozcamos y entendamos, que esto es vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Cristo Jesús, que él ha enviado. Eso es lo que dijo Jehová en el Antiguo Testamento, ahí en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que lo conozcamos y lo entendamos. Eso es lo que él quiere. Pero el mundo no le conoció, como hoy en día no lo conocemos, muchos no lo conocemos.
Dice, a lo suyo vino, aquí está hablando del pueblo de Israel porque era un judío, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Y dice en el versículo 12, más a todos, más a todo el mundo, los que lo recibieron al rey, a los que creen en su nombre, lo recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Juan vino a anunciarlo, gloria a Dios, que venía a su mundo. Y ahora pasemos aquí en Mateo capítulo 3. ¿Y cuál fue su mensaje? Esto es importante, que el mensaje, tenemos que enfocarnos en el mensaje, en la palabra que este hombre habló. ¿Qué es lo que él dijo? ¿Qué es lo que él habló? ¿Qué él anunció? ¿Qué es lo que él dijo? Y este fue su mensaje, este fue todo el mensaje de Juan el Bautista que vino a anunciar. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, predicando que es buenas nuevas. ¿Qué es lo que predicaba Juan el Bautista? ¿Y qué es lo que decía? Y diciendo, este fue su mensaje, este fue su palabra. Gloria a Dios. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado o ha llegado. ¿Qué significa eso? Que venía el rey de su país, gloria a Dios. Por eso Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Vino de su país, del reino de su Padre, a nosotros, gloria a Dios. Y eso fue lo que Juan el Bautista anunció. Arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado hace 2000 años. Esta palabra arrepentimiento no es una palabra mala, es una palabra buena, es buenas nuevas. Lo que significa es volver, que todos volvamos ahora al Padre, que todos volvamos a casa, que cambiemos nuestra mente, nuestro pensar, que ya llegó el reino de Dios aquí a la tierra, gloria a Dios. Este es buenas nuevas, este fue todo lo que Juan el Bautista vino a hacer aquí, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue todo el mensaje de Juan el Bautista. Gloria a Dios. También pasemos aquí a Marcos. Miremos aquí en Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Gloria a Dios. Que estas son las buenas nuevas. Versículo 14 y 15. Es importante que nos enfoquemos en el mensaje, en la palabra, lo que Él habló, lo que Cristo habló, lo que Cristo vino a hacer. Y este fue todo lo que el anuncio, la prédica, el mensaje, la palabra, lo que habló Juan. Gloria a Dios. Aquí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, nos dice, después que Juan anunció este mensaje, nos dice aquí, después que Juan anunció el mensaje, aquí fue encarcelado. Jesús vino a Galilea. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. También necesitamos enfocarnos en qué es lo que Él habló, qué es lo que Él dijo, qué es lo que Él predicó. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Evangelio que significa buenas nuevas del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Que vino el rey, gloria a Dios, aquí a este mundo, a anunciar estas buenas nuevas, gloria a Dios. Porque este es el mensaje, esto es lo que todo el mundo está esperando, porque esto es lo que todo el mundo necesita, es el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, varones y hermanas, todo está en el reino de Dios. Y el reino de Dios es una herencia, es nuestra herencia por derechos como hijos de Dios, el reino de nuestro Padre, que nos pertenece a nosotros. Gloria a Dios. Diciendo, esto es lo que Él dijo. El tiempo se ha cumplido. Esta era la espera de todas las generaciones por un promedio de 17,000 años. Que el hombre está esperando estas buenas nuevas, la redención. El rey, gloria a Dios, que vino de su país a esta tierra a traer el reino de Dios. Cuando estamos hablando de la palabra reino, significa gobierno. Que llegó el gobierno del cielo aquí a esta tierra. Que significa dominio. Reino que viene a gobernar, a dirigir este mundo. Por eso nosotros necesitamos estar bajo el reino de Dios, necesitamos recibir el reino de Dios, porque Él es el que va a gobernar nuestras vidas, que estaban gobernadas por el reino de las tinieblas. Ahora nos trasladó de un reino, de un gobierno, a otro gobierno. Por eso esto se trata de gobierno. La palabra reino significa gobierno, de gobernar nuestras vidas. Gloria a Dios. Y ahora por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo que está aquí, que nos guía, que es dirigir o guiar nuestras vidas que estén sometidas bajo su gobierno.
bajo su reino, que esto es muy importante para nosotros porque no hay otro mensaje, no hay otras buenas nuevas, no hay otra respuesta. Esta es la única alternativa que Dios ha dado a toda la humanidad, que volvamos a su reino, que recibamos su reino, porque es para nosotros por herencia. Gloria a Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido, la espera ya era suficiente, llegó el rey y llegó el reino. Dice, y el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado o ha llegado. Y nos dice de nuevo los mismos mensajes de Juan, arrepiéntanse y cree en el evangelio que es las buenas nuevas, que es el reino de Dios. Gloria a Dios. Esto es importante para todos nosotros porque no hay más, no hay otro mensaje. Esas otras cosas, mensajes que están predicando, doctrinas, costumbres, tradiciones, no tienen nada que ver con el reino de Dios. Gloria a Dios. Y esto es importante para nosotros. Así que pasemos aquí también a Mateos, para que sigamos expandiendo en este mensaje, estas buenas nuevas, que todos nosotros necesitamos oír y escuchar. Aquí en Mateos, entremos aquí en Mateos capítulo 11, también nos sigue hablando un poco referente a Juan el Bautista. Gloria a Dios. Capítulo 11, versículo 11, nos dice Cristo aquí, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No había otro hombre más grande aquí en la tierra de toda la humanidad, de los seres humanos, de los profetas, de los apóstoles, de la antigüedad, está incluyendo a todo, Abraham, David, todos esos personajes del Antiguo Testamento, que no se había levantado otro más grande o mayor que Juan el Bautista, que fue el hombre más grande aquí en la tierra. Por eso Jesucristo lo compara, dice, de cierto les digo que entre los que nacen de mujer, por toda la historia, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista en este mundo. El hombre más grande que se levantó de la antigüedad era Juan el Bautista. El profeta mayor, el profeta más grande que hubo aquí en la tierra fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, nos dice Jesucristo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Así que no hay más profeta más grande que Juan el Bautista, porque era el último de la ley y los profetas, el último profeta que anunció la venida de Cristo, que lo nombró, que lo vio y lo nombró. Ese fue el último de la ley, de los profetas. Así que esto es un punto importante. Por eso el reino de Dios, en el reino de Dios ahora todos somos hijos, porque cuando llega el reino, gloria a Dios, nos hacemos hijos del rey y del reino. Juan el profeta nunca se hizo hijo. Por eso aquí hay otro versículo en Lucas capítulo 16, versículo 16. Gloria a Dios. Miremos este versículo aquí que es importante. Lucas capítulo 16, versículo 16, que es importantísimo para nosotros también. Que nos dice, la ley y los profetas, toda la antigüedad, la ley y los profetas y los salmos, que todos anunciaban la venida de Cristo, hablan de la venida de Cristo, pero Juan fue que la vino a anunciar la llegada del rey y del reino. Gloria a Dios. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí llegó la ley y los profetas, que se anunciaba la venida del rey y del reino, hasta ahí llega todo. Y nos dice aquí, desde entonces, el reino de Dios, llega el reino de Dios anunciado. Ahora no vale la ley, no valen los profetas, pastores, apóstoles, maestros, todo esto que vemos hoy en día. Ahora lo que vale es el reino de Dios. Este es el mensaje, gloria a Dios. El único mensaje que hay ahora, y el único que va a profetizar, que va a predicar, que va a hablar, que va a anunciar, este es el único mensaje que hay hoy en día. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Esto es lo que se anuncia, lo que se habla, lo que se predica, porque a eso es que nos ha llamado Cristo, que ha venido a traer su reino, a hacernos parte de su reino y de su gloria, de su gobierno que está ahora aquí en la tierra por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, que viene a gobernar nuestras vidas, que está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Y todos se esfuerzan por entrar ¿en dónde? En el reino. Todo el mundo anda buscando el reino de Dios. Y todo el mundo se esfuerza por entrar en el reino de Dios, en su gobierno. Gloria a Dios. Y esas es buenas nuevas, hermanos y hermanas. No tiene que ver nada
con ninguna religión, de ninguna clase, de ninguna organización. Estas cosas llamadas iglesias que vemos hoy en día, que no anuncian el reino. Iglesia, la palabra iglesia, que quiere decir convocados o asamblea, es un cuerpo gubernamental. El reino de Dios hoy en día está donde se reúnen 2 o 3 en su nombre. Ahí está su reino, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Como los fariseos le preguntaron ahí en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, ¿cuándo había de venir el reino? Y el Señor les dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, que está aquí en esta iglesia, que está acá en esta congregación, que está aquí en este pueblo, que está aquí, que está allá. Dice, no vayan ni lo sigan, porque aquí el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios, que es su gobierno, por el gobernador, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, gobernando nuestras vidas, y eso fue lo que había perdido Adán, esto fue lo que recuperó, eso es lo que nos devolvió. Su gobierno, el Espíritu Santo, que ahora ha venido a morar en nuestras vidas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, donde Dios vive por medio de su Espíritu. A gobernar nuestras vidas. ¿Quién gobierna? El que dirige y guía nuestras vidas. Gloria a Dios. Esto es importantísimo para nosotros, porque esto es lo que tú estás buscando, esto es lo que tú estás esperando, esto es lo que Cristo trajo, es tu herencia por derecho como hijo de Dios, para que recibas tu heredad. Gloria a Dios. Este fue el mensaje de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios anunciado. Ahora no valen la ley, los profetas, todo esto que vemos, porque no hay mayor grande que Juan el Bautista que se haya levantado en esta tierra. Ahora no valen los profetas, que pastores, que maestros, que predicadores, todas estas cosas que vemos hoy en día. Ahora es el reino de Dios. Y si alguien va a hablar, tiene que hablar esta palabra, tiene que anunciar estas buenas nuevas, porque esto es todo lo que hay. No hay más, hermanos y hermanas. El reino de Dios lo es todo. Ahí en el reino de Dios está todo. Todo está suplido en el reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez, no hay miseria, no hay pobreza, no hay ruina, no hay tristeza. El reino de Dios es justicia, amor, paz y gozo en el Espíritu Santo, para llenar nuestro interior como exterior. En el reino de Dios todo está en orden, hermanos y hermanas. El reino de Dios lo gobierna todo. Y a eso Cristo nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. A eso es que Cristo nos ha llamado, no a ser parte de religiones, parte de un reino, de un país. Gloria a Dios, representando un país. Gloria a Dios. Y esto es importante para todos nosotros. Gloria a Dios. Así que vemos esto, que todos se esfuerzan por entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Gloria a Dios. Y esto es importante para nosotros. Y vemos también ahí vemos en Mateo, cuando vimos que lo leímos anteriormente también, de este anuncio. Gloria a Dios, porque este fue el mensaje. Cristo no tenía otro mensaje, porque Él es un rey y lo único que iba a hablar de su país es su gobierno. Gloria a Dios, lo único que nos habló es esas buenas nuevas. Gloria a Dios. Ese versículo, Mateo 4, versículo 17 y 23, este es el mensaje. Es de las buenas nuevas. Esto es lo que tú, gloria a Dios, necesitas, hermanos y hermanas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. A predicar. Ese es lo que se predica. Lo que Cristo predicó. Hoy en día vemos en todas estas congregaciones que están predicando de Cristo, hablan de Cristo, pero no hablan lo que Cristo habló. Cristo, todas esas cosas fueron unos medios para un fin. Lo que Cristo hizo, las señales, los milagros, los prodigios, todas estas evidencias, todo eso eran pruebas, pero lo que Él predicó fue un solo mensaje. Él predicó con un solo mensaje, y lo que el hombre y las mujeres hoy en día, los hijos y las hijas de Dios necesitan predicar, hay un solo mensaje para el mundo entero, y ese solo es el reino de Dios. Por eso dice en Mateo capítulo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino para testimonio o prueba o evidencia a todas las naciones, y entonces va a venir el fin. El fin está colgado en un mensaje, gloria a Dios, no en una religión o una catástrofe. Todo lo que se trata de esto es una sola palabra, y es el reino de Dios. Aún en la oración, cuando Cristo nos mandó a orar, ¿qué teníamos que orar? Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese fue el enfoque, porque sabe que eso es lo que Dios nos ha dado. Le ha placido darnos, ¿qué? Su reino. Gloria a Dios. Este fue el mensaje de Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Este fue todo el mensaje. El arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento
Porque sin arrepentimiento no hay reino, hermanos y hermanas. Sin arrepentimiento, que quiere decir que nos vaciemos de todo eso, lo que había en ese entonces, lo que hay hoy en día, pura religiosidad, de todo lo que nos han doctrinado, lo que nos han enseñado, lo que nos han metido a nuestras mentes, a nuestros corazones, y ser parte de religiones, y religión no tiene nada que ver con Dios. Religión es opuesto a Dios. La religión es la rebelión, que el hombre quiere hacer cosas a su manera y quiere que Dios los apruebe. Dios no está metido en estas cosas religiosas que nosotros estamos practicando hoy en día, porque lo único que Dios es un rey y nos trajo su reino, para que seamos hijos, herederos del reino de Dios. Gloria a Dios. En el versículo 23, también sigue estrechando este mensaje. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando qué es lo que predicaba Cristo. Predicando qué es lo que predicaba Cristo. Un solo mensaje, una sola palabra. Predicando el reino de Dios. Predicando el reino de Dios. Y cuando predicaba el reino de Dios para evidencia que el reino había llegado, sanaba toda enfermedad, toda dolencia, reprendía demonios, resucitaba muertos, y todas las cosas eran medios, pero el mensaje era uno solo, el reino de Dios. Porque el reino de Dios, eso fue lo que se legó al hombre en el principio, en la creación del mundo, cuando Dios hizo al hombre de su imagen y semejanza. Él le dijo: tenga dominio, gobierno, reine. De esto se trata, que ahora a nosotros nos ha devuelto lo que habíamos perdido. Gloria a Dios. Aquí habla de entrar, es una invitación. Por eso la palabra arrepentimiento, la invitación es entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Vamos a este mensaje, como Cristo le habló a Nicodemos también. Esto es importante, que Nicodemo era un religioso, como hoy en día vemos todas estas religiones, todos estos lugares de cultos, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanzas, todo lo que vemos hoy en día es religión, que no tiene nada que ver con gobierno. Cristo es un rey, Él es un gobernante, gloria a Dios, y lo que trajo un gobierno, no una religión. Todo lo que tenemos hoy en día es pura religión. Doctrinas y costumbres, lo que nos enseñaron, lo que nos acostumbraron nuestros padres. Por eso tenemos que vivir. Cristo vino a hacernos libres, a liberar los cautivos, los oprimidos, los quebrantados, que estamos en todos estos lugares religiosos. Gloria a Dios. Esta conversación fue con un religioso, como vemos hoy en día. Todo lo que vemos es pura religión. Y Cristo tiene una advertencia muy fuerte para los religiosos hoy en día. Gloria a Dios. Antes de que entramos ahí, vemos aquí en Mateos capítulo 23, versículo 13, estos religiosos que vemos hoy en día, que son el impedimento, que son los que están bloqueando el pueblo, que tienen el pueblo esclavizado, porque un hijo pertenece al reino de un esclavo, no puede ser parte de este reino, hermano. Tenemos que ser libres, y si no somos libres nunca vamos a experimentar el reino de Dios. En esclavitud no vamos a experimentar el reino de Dios, como los hijos de Israel estaban cautivos en Egipto. Gloria a Dios, bajo Faraón, tenían que ser libres. Tenemos que ser libres de todas estas religiones hoy en día, que estamos cautivos a estos lugares religiosos. Les dice a esos religiosos de ese entonces y de hoy, y usa una palabra muy fuerte, aún maldice, en ese entonces maldijo fariseos, escribas y fariseos, hoy en día pastores, maestros, de todo tipo, de toda clase, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Le dicen: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de Dios delante de los hombres, lo cierran, te bloquean. Eso es lo que tu herencia por heredad, lo que te pertenece, lo que Cristo trajo es lo que tú necesitas. El reino de Dios, su gobierno sobre nuestra vida, es tener dominio, gobernar, no gobernar a otra persona, ni ser gobernado para otra persona, porque a nosotros, a cada uno se nos dio, el hombre y la mujer se les dio el mismo reino, dominio, gobiernen, que gobernáramos sobre las cosas. Génesis capítulo 1, 26, léalo. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entran ustedes, ni dejan de entrar a los que están entrando, a los que quieren entrar. ¿Entrar en dónde? En el reino de Dios, en su experiencia aquí en la tierra ahora, en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Es ahora, este reino es para nosotros ahora, para que lo experimentemos ahora, para lo que tengamos ahora. Esa es nuestra herencia, eso es lo que Cristo vino a traernos, a devolvernos. Un reino que le dio al hombre, un reino que el hombre perdió, un reino que Cristo vino a rescatar, y un reino que se nos devolvió. El reino de Dios. Gloria a Dios. Por eso fue esta conversación con Nicodemos.
con Nicodemo, que no entendía, era un maestro de la ley, era un predicador de la palabra de Dios, y ni siquiera entendía de qué se trataba todo esto. Y ni siquiera entendió Nicodemo, pero él estaba tratando, por eso que esto no es para religión ni religioso. El reino de Dios no es para ninguna religión. El reino de Dios no es religión y no se encuentra una religión. Tú no vas a encontrar el reino de Dios en 4 ladrillos, porque Dios no mora en templos hechos de manos de hombre. El reino de Dios es algo interno dentro de nosotros, que es un gobierno que ha venido a gobernar nuestra vida por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, y nosotros somos co-gobernadores con Él, a tener dominio, a tener reino, gloria a Dios, poder y autoridad sobre todas las cosas, dominio propio, para que dominemos. Este es el plan y el propósito de Dios para toda la humanidad. En el Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús cuando Nicodemo, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dijo, en el 3, primero le dijo que tenía que nacer en el país, nacer del Espíritu, gloria a Dios. Para verlo y para entrar necesitaba nacer del Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay arrepentimiento, hermano, no hay Espíritu. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la deidad, gloria a Dios, Él es una persona, gloria a Dios, que está aquí. Él es el gobernador que representa el reino de Dios aquí en la tierra, gloria a Dios. Y tú tienes que nacer de Él para que Él venga a morar en nuestro espíritu, porque Él le da el Espíritu a todos aquellos que se lo piden. Esto que estamos hablando de reino, el Espíritu Santo venir a morar en nuestra vida y ser guiados, gloria a Dios, que estamos sujetos bajo su gobierno, que es el que va a gobernar nuestras vidas. Dice que hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Aquí le hablo a Nicodemo para verlo y para entrar en sus experiencias. Estamos hablando aquí ahora. Tenía que nacer del Espíritu. Es un punto importante. También hablo otros pasajes aquí en la Gloria a Dios. Aquí en Mateos también se habla de otros pasajes. Aquí estamos hablando de entrar en el reino. Aquí no estamos hablando de cuando tú te mueras, que te dicen allá en los cultos, que estás esperando el cielo, que te mueras y que vayas para el cielo. Esto no se trata es ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer hasta entonces? Esperar que me muera para ir para el cielo, hasta entonces ¿qué voy a hacer? Pero el Señor prometió el reino ahora, lo prometió ahora y en el milenio y por toda la eternidad el Señor. Por eso habla de su reino, de venir a ser parte de su reino y de su gloria ahora. Tomate este gobierno que está ahora, que hay otro gobierno en la tierra, y esto es lo único, no hay más. Gloria a Dios. Aquí estamos hablando de entrar. Miremos una experiencia aquí, gloria a Dios. Capítulo 5, digamos el versículo 20 que nos dice ahí. Gloria a Dios. Veamos ese 7:20, miramos el 7:20. Miremos el 7:20 y 21. Mateo 7:20 y 21. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, le damos aquí. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 20 y 21. Nos habla aquí de entrar. Estamos hablando de entrar en su experiencia. Aquí estamos hablando de entrar en su experiencia. Esas experiencias ahora. Solo es el reino, es este gobierno que está aquí en la tierra. Vamos a ser parte. ¿Quién es el que gobierna nuestras vidas? ¿El reino de Dios o el reino de las tinieblas? ¿Para quién vamos a estar gobernados? Porque hay dos gobiernos. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿A cuál quieres pertenecer? De esto trata de gobernar. Por eso no se trata de religiosos, de cosas religiosas, cultos religiosos, ir a cultos religiosos, sermones. Esto trata de gobernar, de tener poder, autoridad, dominio, potestad. Gloria a Dios. Como el Señor dice, todo ha sido dado a mí en el cielo, en la tierra, a nosotros nos ha delegado aquí en la tierra. Gloria a Dios. Leamos el versículo 21. Dice el Señor aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, que quiere decir dueño. Por eso también les habla en otra parte, dice: ¿ustedes por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando? Ustedes me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando. Por eso un rey, su palabra es ley y no podemos hacer lo que queramos, hermanos y hermanas. Porque hay un Señor y dueño, Él es rey y Señor, dueño de todo. Así que como hijos vamos a obedecer a nuestro Padre, nos vamos a someter a su palabra, a su voluntad. Y necesitamos ver cuál es la palabra de Dios.
Por eso este mensaje no lo están predicando en estas congregaciones, en estos lugares de cultos, en estas llamadas iglesias cristianas, no están predicando este mensaje. Todo lo que hablan hoy en día es de diezmo y ofrenda que tengo que pagarle a Dios, todas esas cosas religiosas, y la gente como no sabe, no entiende, gente incauta, cae en estas cosas, pero vino a hacernos libres de religión. Esto no se trata de religión. Por eso un religioso no tiene nada que ver con el reino de Dios. No sabe, no entiende, está sellado, no se le ha revelado porque viene por revelación. Por eso me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿en dónde? Entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Estamos hablando aquí y ahora. Tú puedes ir a cualquier congregación, a cualquier iglesia, hacerte parte o miembro de esas cosas, pero aquí estamos hablando de un reino. Que un reino no tiene nada que ver con esas religiones. El reino no tiene nada que ver porque es un gobierno. Estamos hablando aquí de un gobierno, de un país. Y los que lo representan, que son los hijos y las hijas, los hijos del reino, los herederos del reino. No entrará en el reino de los cielos. No estamos hablando aquí cuando te mueras y te vas para el cielo. Eso ya es milenio, estamos hablando ahora. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sino el que hace la voluntad, el que hace lo que Dios manda, lo que Dios diga, lo que Dios ordena, como le mandó a Adán allá en el huerto, que estaba en el reino de Dios, y le mandó, gloria a Dios, el que hace la voluntad, le dio un mandamiento, se rebeló y lo quebrantó y lo echó. Adán lo echó, al diablo también lo echó de donde, de su reino, lo echó. No de estas cosas religiosas, te pueden echar una cosa religiosa, pero del reino, hermanos y hermanas, ¿quién no puede echar a los hijos de Dios cuando estamos haciendo la voluntad? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre, los que hacen la voluntad de mi Padre, tenemos que hacer lo que Él manda, porque Él es Rey, Él es soberano, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, como Cristo. Padre, no que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Lo hizo, no estamos haciendo las cosas como nosotros queramos. Vemos que hoy en día todo el mundo hace como quiere. Construye todas estas religiones, todos estos cultos, todas estas llamadas iglesias y todas estas doctrinas, 50.000 que existen hoy en día, y ninguna se relacionan con las otras. Y estamos en esta ignorancia. Y muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor, que es dueño, que profetizan. Hay unos que están profetizando en el nombre de Cristo, que están echando fuera en el nombre de Cristo, que están predicando, que están haciendo milagros en el nombre de Cristo, están viendo todas estas señales y prodigios que están haciendo en el nombre de Cristo, porque los demonios se tienen que sujetar. Y escuche lo que dice el Señor, que es importante. Entonces le declararé, nunca los conocí, ni siquiera los llamó. Muchos son llamados, pero muy pocos los escogió. No son llamados porque no se han sometido bajo el reino, no están predicando el reino, no saben qué es reino. Entonces se han inventado todas estas cosas religiosas que hay en este mundo hoy en día. Dice, nunca los conocí. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no se sometieron, hermano. Tenemos que hacer la voluntad del reino, Gloria a Dios. Esto es hermoso, hermanos y hermanas. Estas es buenas nuevas. Gloria a Dios. Estas es buenas nuevas. Aquí estamos hablando de entrar. Estamos hablando de entrar aquí. Gloria a Dios. Aquí también era, gloria a Dios, en el versículo 20, 5:20, también hay un versículo aquí. Les dice también a sus hijos, a los hijos del reino, les dice, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, su justicia, porque el reino de Dios es justicia, busquemos el reino de Dios, su justicia, de estar en una posición correcta con nuestro Padre, haciendo la voluntad, justicia, que es hacer lo correcto, estar en una posición correcta con Dios, que estamos haciendo la voluntad, lo que Él le agrada, gloria a Dios, no es mayor que la de los escribas y fariseos. Que hacían los escribas y fariseos, lo que están haciendo hoy en día todos estos lugares de culto, cobrándole a la gente en estas religiones de lo que se trata, de lucro, de mercaderío, de negocio, de cueva de ladrones. Eso es lo que se está viendo hoy en día, que le están cobrando a la gente. Por eso cuando te haces miembro de una religión, ellos te van a cobrar y tú tienes que pagarles a ellos. Pero en el reino de Dios tú eres un heredero, no tienes que pagar nada. Gloria a Dios, por eso no te predican el reino y te mantienen estos cultos y sermones que no tienen nada que ver con el reino de Dios, hermanos y hermanas. Dice los fariseos, no entrarán en el reino de Dios si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Está hablando de esos pastores de ese entonces, esos predicadores, como lo vemos hoy en día. ¿Qué justicia hay en cobrarle? Eso es una práctica prohibida en el reino de Dios. En el reino de Dios no se trata de plata, ni de comida, ni de bebida.
sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que trata el reino de Dios, que ahora podemos obtener ese gozo, esa paz. Gloria a Dios. Aquí están hablando de entrar en el reino de Dios. Dice que no entrarán en el reino de los cielos. Es tremendo, hermanos y hermanas. Por eso tenemos que saber qué es lo que nos están hablando, qué es lo que nos están predicando, dónde es que está yendo, qué es lo que está sucediendo, quién somos, dónde estamos y para dónde vamos. Necesitamos escuchar este mensaje, que este es el mensaje que va a traer libertad. Gloria a Dios, a tu vida, a mi vida, a todos nosotros, porque no hay más. Esto es lo único que se tiene que escuchar hoy en día. Vamos aquí también aquí en el 18, Mateo 18. Miremos ese versículo 1 al 4. Gloria a Dios. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, llamó un niño, que tenemos que hacernos como niños inocentes, que no tenemos malicia, sospechas, todas estas cosas que hacemos, tenemos que volvernos como niños, hijos de Dios. Gloria a Dios. Les digo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Estamos hablando de entrar ahora en su experiencia, para que se nos revelen los secretos y los misterios del reino de Dios. Tenemos que someternos, tenemos que vaciarnos de todo este poco de basura que tenemos en la cabeza, que estamos llenos de puras doctrinas, costumbres, tradiciones, mandamientos y enseñanza de hombres, y nada de reino. Vamos a escuelas de teología, a obtener un título, a estudiar a Dios, y tenemos una licencia que nos constituye como pastores, hermanos y hermanas, pero no nos enseñan nada de reino. Todo lo que nos enseña es costumbres y tradiciones. Y eso es lo que estamos llenos hoy en día, que vemos hoy en día, llenos de puras costumbres y tradiciones, pero no hay reino. Necesitamos hacer como Pablo, que era fariseo de fariseos, que se crió con Gamaliel, fue enseñado por Gamaliel, tenía todos los títulos. Y lo que hizo Pablo hoy, todos estos títulos por basura. Primero a quemar toda época de títulos y tirarlos a la basura, y en principio a buscar el reino de Dios, porque eso es lo que nos mandó a buscar, el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás no se preocupe, porque en el reino todo está suplido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Tenemos que humillarnos porque Él es un rey. Tenemos que vaciarnos. Gloria a Dios, porque Él es nuestro Padre. Gloria a Dios, someternos bajo su voluntad. Esto es importante para nosotros. Veamos otro versículo aquí, gloria a Dios, en el 19. Ahí esta es una fuerte, hermanos y hermanas, porque todo lo que está hablando aquí es del reino de Dios, no está hablando de nada de religión. Cristo no habló sino este mensaje. Él no habló aquí de sangre, Él no habló aquí de cruz, Él no habló de muerte, de resurrección, de bautismo, todo eso eran unos medios para un fin. Ahora el fin de todo esto es el reino. Lo único, gloria a Dios, lo que estaba esperando, lo que tú necesites, esto es lo que estás escuchando, el reino de Dios. Aquí hay una fuerte para los ricos también. Entonces Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 23, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entrará en su experiencia. Entrará en su experiencia. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En el reino de Dios. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvos? ¿Quién pues podrá ser salvos? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Por eso trajo el reino. En el reino de Dios que estamos salvos, hermanos y hermanos. En el reino de Dios que tenemos esa plena cobertura. En el reino de Dios que Satanás no puede prevalecer contra el reino de Dios. El reino de Satanás no tiene nada contra el reino de Dios, porque Cristo le aplastó la cabeza al diablo. Gloria a Dios, lo echó fuera de su reino. Por eso nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria, donde tenemos toda la cobertura, donde está todo suplido. Vemos que el mundo como está cayendo en pedazos. Toda esta destrucción, caos, hambre, ruina, miseria, escasez, pobreza en el mundo entero.
porque nadie quiere arrepentirse y venir al reino. Cuando tú vienes al reino, tú lo encuentras todo. En el reino no hay necesidad de nada, está todo suplido para sus hijos, porque Él es el Rey y el dueño de todo. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Por eso nos mandó a buscar su reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. También estamos hablando aquí de que recibir, gloria a Dios, de recibir, de darnos, de heredar, que esperaba, que buscaba. Todas estas palabras están referentes al reino de Dios. Gloria a Dios. También habla que recibamos el reino de Dios como niños. Vamos aquí a Marcos, un versículo aquí en Marcos. Yo creo que Marcos capítulo 10. Todo lo que estamos hablando aquí es un solo mensaje. Aquí no vamos a hablar de este mensaje. Todo ese mensaje va a ser reino, 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 porque no hay más. Gloria a Dios. En el versículo 3, capítulo 10, versículo 13, le dice, le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Volviendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de tales es el reino de Dios, los hijos de Dios. Es este reino, este gobierno que está aquí en la tierra, hermanos y hermanas. Hermanos, esto es maravilloso. Estas buenas nuevas, hermanos y hermanas. Si nosotros logramos catar y entender y que se nos meta la mente y al corazón, que qué es lo que es el reino de Dios, hermanos y hermanas. El reino de Dios es como un hombre que buscaba tesoro, y encontrando el tesoro va y vende todo lo que vende y compra ese terreno, hermanos y hermanas. Es como la perla perdida, que todo el mundo busca, y cuando encuentra uno de valor va y vende todo lo que tiene y busca. Por eso nos mandó a buscar el reino, porque en el reino de Dios está todas las riquezas. El reino de Dios está todo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a este versículo también aquí. Vamos a las epístolas. También a ver un versículo aquí a las epístolas. Gloria a Dios. Aquí en Hebreos. En Santiago. Santiago capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 5. Santiago capítulo 2. Todo eso es referente a ese reino, hermanos y hermanas. Versículo 5, gloria a Dios. Estas es buenas nuevas, hermanos, para que ustedes reciban esto. Gloria a Dios. Hermanos míos amados, dice Santiago, hermanos míos amados, oí, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos? Escuchen bien, herederos, herederos, herederos del reino. El reino que ha prometido a los que le aman. Es una promesa para que seamos herederos del reino que ha prometido para los que le aman. Su reino los prometió a nosotros, sus hijos. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Esta es tu herencia por heredad, por derecho. Por eso esta Biblia es un libro de derecho, un documento legal, la Constitución, que tú tienes derecho de obtener esta herencia, no una religión. Una religión, hermano, no va a obtener nada. En la religión solo lo único que vas a encontrar es ruina, miseria, pobreza, hambre, escasez. Eso es lo que vas a encontrar en estos lugares de cultos religiosos, que lo que hacen es cobrarte y pedirte. Hermanos, es una vergüenza lo que están haciendo, es una abominación a Dios lo que están haciendo hoy en día. Es prohibido en el reino de Dios pedir plata o cobrar, porque Él es un rey. ¿Qué rey manda a sus representantes a cobrar plata? Nunca se ha visto. Gloria a Dios. Como lo dice también en Mateo capítulo 25, versículo 34, dice, venid, venid, vengan todos, benditos de mi Padre, heredad, el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Esta es nuestra heredad, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como lo dice también ahí en Lucas capítulo 11, versículos 31 y 32. Leámoslo, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas, gloria a Dios. Capítulo 12. Todo esto es referente al reino de Dios, hermano y hermana. Gloria a Dios. Hermano, hermano, esta es buenas nuevas. Eso es lo que no te están predicando. Lo único que están predicando es migaja y es compro. Están predicando un rey pobre. Y Cristo no es un rey pobre, porque dice que mío es el oro y mío es la plata. Cristo nos ha mandado aquí a ser pidigüeño, está pidiendo plata y que tenemos que pagarle a Dios, pagarle al rey.
a mi padre, hermano, ¿en dónde se ha visto eso? Aleluya. Ese rey es muy pobre que están predicando hoy día, pero no el rey de la Biblia. Este rey de la Biblia es dueño del oro y la plata. Dice así el Señor, en el versículo 31, más busca, esto es lo que dice Cristo, busca. Él no dice que busque religiones, ninguna clase de religión, porque el reino de Dios está aquí dentro de mí. Dice que cuando has orado a tu Padre, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre Celestial que está contigo. Yo no necesito ya ninguna religión de ninguna clase, a ninguna iglesia, iglesias religiosas, cultos religiosos. ¿Qué tienen que ver con el reino de Dios? Más buscar el reino de Dios. Dice buscar el reino de Dios. Y todas estas cosas, todo lo que se preocupan, lo que buscan los gentiles, todas estas cosas, lo que tú necesitas para toda tu vida, dice, le serán añadidas. Todo lo que tú necesitas está en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y escucha, y va más allá. Dice, no teman, mis hermanos, manada pequeña, porque son unos cuanticos, donde hay 2 o 3 nomás, donde hay 2 o 3. Porque Dios no es Dios de multitud. Es un número indefinido, pero dice donde hay 2 o 3. Porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. El reino. Hermano, esto es glorioso. Yo me gozo de traerles estas buenas nuevas a ustedes por estos medios de comunicación. En su casa, porque este mensaje no es bienvenido a estos cultos, estas congregaciones, estos lugares de doctrina, no es bienvenido, porque esto es lo que trae libertad, porque aquí en el reino tú no tienes que pagar. Dice que busca y todo lo que necesites te va a ser añadido, porque le ha placido dártelo a ti, darle su reino. El rey le plació darnos su reino. Aleluya, tráigalo, Señor, que lo necesito. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que te va a llenar tu ser, tu vientre, tu vida, de paz, de gozo, de alegría, de felicidad, de júbilo, de gloria. Eso es lo que es el reino. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Todas estas son buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Leamos aquí en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Gloria a Dios. Sigue profundizando en el reino. Gloria a Dios. 22, versículo 28 al 30. Aquí le habla a sus apóstoles, sus discípulos. Gloria a Dios, lo que Él les tiene preparado para ellos. Les dice a los apóstoles en ese entonces que estaban con ellos hace 2000 años, pero ustedes son los que han permanecido conmigo. Ustedes son los que han permanecido conmigo, han estado conmigo en mis pruebas. Y escuchen lo que les dice aquí: yo pues les doy un reino. Les asigno, les doy un reino, les doy mi reino, gloria a Dios. Hermano, un país entero, gloria a Dios, y su gobierno, hermano. Hermano, lo que hemos estado nosotros, lo que nos han estado predicando, nos han estado diciendo, nos han estado hablando de estas buenas nuevas, que darnos un país, hermanos. Hermano, eso es muy grande para nosotros percibir esto, pero es una realidad, es palabra de Dios. Él lo dice aquí en su palabra, y eso es lo que tenemos que buscar. Nos asignó un reino, nos dio un reino, nos entregó un reino, como mi Padre me lo entregó a mí, yo se lo doy a ustedes. Aleluya. Expandan este mensaje, expandan estas buenas nuevas, llámenlos a todos, que aquí en el reino todos cabemos, aquí en el reino todos somos hijos, todos somos herederos, todo está suplido en el reino de Dios. Es palabra de Dios, por eso le traemos estas buenas nuevas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y le sigue diciendo: beban y coman a mi mesa en mi reino, en mi país, gloria a Dios, tanto ahora como en el futuro, y se sentarán en tronos juzgando las tribus de Israel. A esos 12, a nosotros vamos a gobernar naciones. En otro versículo en Lucas dice que nadie que haya dejado esto, esto y esto por mí, el reino de Dios, que no reciba 100 veces más ahora y en el milenio la vida eterna. Está asegurada ahora como en el milenio, en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Estas buenas nuevas, yo me gozo, aleluya, aleluya. Todo esto es bueno, todo esto es bueno. Miremos también un versículo aquí. Aquí había un varón aquí, se llamaba José de Arimatea, en Marcos capítulo 15, gloria a Dios. Marcos capítulo 15, ¿qué está esperando este hombre?
Este hombre está esperando algo bueno. Era un religioso, estaba metido ahí en esa crúpula. Hoy en día que llaman que la crúpula de pastores, de todas estas religiones, doctrinas, hacen sus crúpulas, hacen su vaina de pastoreo y toda esa vaina, pero no hay nada de reino en esas cosas. Crúpula de pastores, le hablan de doctrinas, costumbres y tradiciones. Lo que le han transmitido a ellos nos están transmitiendo a nosotros, pero no están predicando lo que Cristo predicó aquí. Y esto es lo que los hombres tienen que levantarse hoy en día, porque este es el mensaje, esto es lo que va a ser predicado a todas las naciones, lo que estamos trayendo aquí a ustedes. Gloria a Dios. En el versículo 43, escuchen lo que dice: José de Arimatea. José de Arimatea, un miembro importante, era un rico, miembro de esos fariseos y saduceos, miembro noble del concilio de Jerusalén, que también esperaba, él estaba esperando algo, estaba entre esos religiosos, pero estaba esperando algo, este hombre, que estaba esperando ¿qué? El reino de Dios. Ya era un religioso, metido en la religión, estaba esperando algo de lo que venía, estaba esperando el reino de Dios. Gloria a Dios. Y dijo Pilato: entregame ese cuerpo, que yo sé que va a resucitar en 3 días. Este man va a resucitar. Y pidió el cuerpo de Jesús a Nicodemo y José de Arimatea, que estaban esperando que el reino de Dios. Era uno de los 120 que estaba allá en Pentecostés también, que se recibieron el reino de Dios cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Este es que es el mensaje. Este es que es las buenas nuevas. Por eso le dice ahí en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Vamos aquí antes que cerremos, entremos aquí a Corintia, hermano. Esta es fuerte. Esta es fuerte. Esta es muy fuerte aquí para la gente hoy en día. Para todos nosotros, incluyéndome a mí también, porque también estamos en esto, todos estamos en este barco juntos. Todos estamos metidos en eso aquí. Los que no van a entrar, hermanos y hermanas, en esta experiencia, los que están practicando todas estas cosas, los que practicamos estas cosas, no vamos a entrar en esta experiencia. Porque en el reino de Dios todo está en orden, hermanos y hermanas. Aquí no podemos venir con ese desorden que vemos hoy en día. Tú puedes ir a una congregación, a una tal llamada iglesia, llámese la que se llame, y se vemos todo ese desorden, la gente hace lo que le dé la gana, como quiera, pero en el reino de Dios todo está en orden. Y hay un protocolo para entrar en esta experiencia, porque viene por revelación. Tenemos que arrepentirnos primero y vaciarnos de toda la propia religiosidad que tenemos hoy en día, que hemos caído, toda esa mentira y engaño, y venir a buscar el reino de Dios, entrando en tu aposento, postrando delante de Dios, el reino, su palabra y la oración. Y nos dice aquí: no sabemos que los injustos, hermanos y hermanas, los injustos no heredarán el reino de Dios, los injustos. Porque el reino de Dios y su justicia, ese que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, gloria a Dios, es lo que van a estar en esta experiencia los hijos y las hijas de Dios que son justos como su Padre. Gloria a Dios, porque ese es el reino de Dios. El rey es un rey justo. Todos estos gobiernos tienen que someterse, buscar el reino de Dios y someterse al reino de Dios. Un gobierno que es justo. No heredarán el reino de Dios los injustos. Y que no erremos, hermanos, no erremos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no van a entrar en esta experiencia, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Esta es brava. Estafadores, hermanos, que andan estafando a la gente con la palabra de Dios. Tienen licencia, han obtenido un título, una licencia legal para estafar al pueblo de Dios, que andan cobrándole plata, pidiendo diezmo, pidiendo ofrenda, que le den plata, que paten, que siembren, que hagan todas estas cosas que están hablando. Todo eso es fraude, todo eso es mentira, engaño, todo eso es robo. Es un robo en todos estos cultos que andan cobrando diezmo, que pastores tienen licencia para robarte legalmente. Eso es un robo. El hombre que te anda cobrando un diezmo, pidiendo que tú tengas que pagarle a Dios, es un ladrón. Así de sencillo, lo pongo aquí en esta palabra. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Estafadores. Porque Dios en el reino de Dios no mandó a ninguno, no habla en ninguna parte de la Biblia que Dios ha mandado a sus embajadores, a sus hijos, a cobrar plata. Porque representan un país como embajadores. Todos estos son estafadores, engañadores, que andan defraudando a la gente, que tienen títulos, tienen licencia pastoral
para robarte legalmente la plata, sacarte la plata del bolsillo. Así que tenemos que salir de estos lugares de culto donde están cobrando ese tal diezmo. Todo eso es mentira y engaño del diablo, así de sencillo. Aquí lo digo porque no lo digo yo, lo está diciendo esta palabra, la Constitución. Los estafadores que andan estafando a la gente, que cree que yo como hijo tengo que pagarle a mi papá, hermanos y hermanas. Eso lo decía en la ley para un país. Esa es la ley, la Constitución de un país, la nación de Israel, no de las naciones, gloria a Dios. Nosotros somos las naciones que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales celestiales en Cristo. Eso hemos recibido una bendición, lo que le prometió a Abraham, de bendecirlo a través de su simiente todas las naciones de la tierra, no que le pagáramos. ¿Cómo voy a pagarle a mi papá si yo soy hijo y soy heredero? Gloria a Dios. Por eso en la religión tú pagas, eres un esclavo ignorante. En Cristo, en el reino, tú no pagas, tú eres heredero. Gloria a Dios. Los estafadores, ni los estafadores. Así por eso es que dice que se arrepientan, que nos arrepintamos, el que nos manda de todas esas prácticas que hemos caído, de todo ese robo, esa corrupción que hay, cueva de ladrones hoy en día. No heredarán el reino de Dios, no entrarán en su experiencia. Sigan con sus religiones, sigan con sus cultos, con sus sermones, sigan pagando. Eso no les da garantía al reino de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que lo va pobre, empobrecido, miseria, ruina, escasez, pobreza. Eso es lo que van a obtener en esos lugares de culto religioso. Tienen que arrepentirse. Todos nosotros. Aleluya. Dice, y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor. Hemos sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque el Espíritu es un gobernador. El Espíritu que está aquí, que somos templo del Espíritu Santo que está aquí en nosotros, no nos ha mandado a hacer nada de estas cosas. Nos han ido a librarnos, gloria, a renovar nuestras mentes, nuestros corazones. Aleluya. Esta es otra fuerte también. Vamos aquí porque esto es para todos nosotros. Yo me incluyo aquí también. No me estoy excluyendo de nada. Esto es para todos nosotros, gloria a Dios. Aún el que lo predica, gloria a Dios. Gálatas capítulo 19, fuerte. Todo esto es fuerte para nosotros. Para la carne esto no le cae bien. Esto no nos cae bien a la carne, porque las obras de la carne no pueden agradar a Dios. Gloria a Dios. Por eso tenemos el Espíritu, para tratar de conquistar. Por eso nos dio el Espíritu para tener dominio, reino, poder, potestad, para que podamos ser libres. Y no ayudarnos el Espíritu Santo, porque está aquí para sanar, para liberar y para consolar. Gloria a Dios. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Aleluya. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de cuales nos amonesta, como ya les he dicho antes, que los que practicamos o los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo está basado en su reino. En su reino todo está en orden. Gloria a Dios, porque Dios es santo, separado del pecado. Separado, santidad quiere decir separado del pecado. Gloria a Dios. No heredaremos ese reino, hermanos y hermanas. Aquí y ahora, entrar en su experiencia que estamos hablando. No estamos hablando cuando te mueres y vas para el cielo. Para que entre en su experiencia ahora y puedas experimentar ese gozo, esa paz, esa alegría, esa felicidad, hermano, esa llenura. Todo esto es lo que estamos necesitando todos, ser libres. Vino a hacernos libres de todas estas cosas. De todo lo que nombra vino a hacernos libres. Por eso nos llamó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que practicamos en las tinieblas. Ahora nos ha librado del reino de las tinieblas, nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. Nos sacó del reino de la ignorancia, en lo que habíamos caído cautivos estamos todos nosotros. Ahora podemos ser libres. Acá en el reino de Dios hay libertad. Vino a liberar los cautivos, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. A eso nos llamó, eso es el reino de Dios. El reino de Dios trae libertad. No viene a esclavizar aquí a nadie, a ser esclavo de estos cultos y religiones que vienen de allá del extranjero a nosotros. Gloria a Dios. Veamos un versículo más que ya acabamos aquí, ya cerramos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 5. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. Porque no sabemos esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia
en el reino de Cristo y de Dios, herencia. Ninguno de los que practicamos esas cosas vamos a estar en esta experiencia. En esas religiones tú puedes hacer lo que quieras, paga toda la plata que quieras, dale toda su plata a esos religiosos, que ellos lo que buscan, pero en el reino de Dios, hermanos y de Dios, nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Y esto es todo lo que hay. Así que llénate del reino de Dios, busca el reino de Dios, porque el reino de Dios es la única alternativa que hay, es para nosotros. Hoy en día nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Así que vamos a seguir profundizando en este mensaje porque no hay más. Es lo único que hay para toda la humanidad, la única alternativa, la única solución y respuesta para toda tu vida y eternidad en el reino de Dios. Búscalo.